Bienvenidos a esta otra de las charlas de las mañanas para demostrar que madrugamos todos muchísimo. Yo no sé si es necesaria una breve presentación de quién me está acompañando en la mesa, voy a hacerla de todas maneras, pero muy breve porque yo creo que son de sobra conocidas. Y en el extremo tenemos a Mike Carey, que yo creo uno de los guionistas mejores y más en forma, pero desde hace ya casi un par de décadas en el mercado internacional, que ahora mismo está publicando una resurrección de Barbarella y también en el mercado americano, pues Highest House, una obra con su compañero en el crimen durante muchos años, que es el gran Peter Grosz, aparte pues de hacer cine, novelas y otro montón de cosas. A su lado está Alexis Nolén, también conocido como Max, que el año pasado nos acompañó por primera vez en las jornadas. Este año ha tenido la buena idea de volver, por lo cual agradecemos mucho, que es uno de los grandes esceniaristas, como dicen mis franceses, guionistas del mercado francés, donde ha trabajado pues, con directores también de la talla de Walter Hill, adaptando ideas que estos directores tenían para volverlas cómic. Ha trabajado en videojuegos también, y vamos, es uno de los grandes y los más importantes. Luego tenemos a Lee Wing, también británico, que después de hacer una muy interesante carrera en Inglaterra, sobre todo en revistas relacionadas con la mítica 2000 AD, pues ha hecho, ahora mismo está en Marvel, pues tomando prácticamente todos los personajes, pero muy especialmente todo lo que tiene que ver con Vengadores. Luego tenemos a Julio César Iglesias, de aquí, yo no sé, desde aquí, desde Oviedo también, que trabaja, tiene los dos últimos álbumes, están en el último casi recién salido del horno, La hierba del estío, que está, yo creo que triunfando a nivel de público y crítica, pues en toda España, especialmente en Asturias, y al que se augura un brillante futuro y ya un brillante presente. Y tenemos aquí a Sergio Colomino, Holmesiano de Pro, que viene ahora a presentarnos un libro sobre la historia, o sobre historias relacionadas con el Kalashnikov. Y bueno, esta presentación quiero que sea muy breve, porque ya como los conocéis de sobra y habéis leído sus obras, pues vamos sin más a empezar a charlar un poco sobre lo que significa ser guionista. También quiero que participéis vosotros en un momento que lo consideréis oportuno, pues acotando, preguntando, comentando lo que queráis conveniente. Yo la primera pregunta, como algunos de vosotros habéis trabajado en otros medios, y otros, que quizá no lo habéis hecho, pero desde luego sabéis lo que son otros medios, obviamente. ¿Qué es lo que distingue a un guionista de cómic, de un guionista, yo que sé, de videojuegos, a un escritor de novela, a un guionista de televisión o de cine? ¿Qué es el kit que tiene ahí que distingue este oficio? I guess if I had to say what the unique feature of comic book writing is, it probably comes down to a mixture of two things. One is the collaborative elements, which you also get in films and games and a lot of other media. But you're working extremely closely in comics with an artist, whether it's one you've sort of been paired with by an editor, or whether it's one you've sort of sought out yourself because you knew they were perfect for the project you had in mind. Or I've done things where the artist has a project in mind and has kind of sought me out. But there's that kind of collaborative aspect where you're two people working very closely together. And because the second thing, which might be more unique to British and American comics, I don't know, but the pace of the deadlines is very, very fast. You've got to deliver stuff very, very quickly. Every issue going to print is kind of, you become sort of a well-oiled machine in that way. You're kind of, the whole team from the editors on down is working together very closely to get all of those issues to press on time. So I find, in terms of that collaboration, it's not just collaborative, it's intensely collaborative, in a way that nothing else I've done has been.
Muy bien, supongo que realmente lo que hace que el escribir guión de cómic sea algo único, una experiencia única, es una mezcla de dos elementos. Como en el resto de ejemplos que dabas, o en la mayoría de ellos, por lo menos, hay un elemento de colaboración, hay un elemento colaborativo. Eso ocurre también cuando formas parte de la industria del cine o de los videojuegos o de otros medios, que como guionista, como creador, tienes que colaborar con otras personas. Pero en el caso del cómic, esa colaboración es aún más estrecha, porque en realidad como guionista tienes que tener una relación muy cercana con tu dibujante. Normalmente tienes un dibujante bien porque te lo ha asignado un editor porque considera que es el idóneo para la historia que quieres contar, bien porque tú has ido a buscar a ese dibujante porque te parece que es el candidato perfecto para plasmar en papel las ideas que tienes, o bien incluso la tercera posibilidad porque el dibujante, el propio dibujante, considera que tiene una idea y quiere que tú le ayudes a desarrollarla. El caso es que sea como fuere, hay un elemento de colaboración muy fuerte. Hay dos personas, guionista y dibujante, que tienen que trabajar muy estrechamente, muy cerca unos de otros. Y el segundo elemento al que aludía, en esa mezcla de dos, quizás sea una característica más propia o más única del mercado británico y norteamericano, que es el ritmo que imponen las fechas de entrega. Eso implica un ritmo muy, muy rápido. Tienes que asegurarte cada mes de que las páginas están listas a tiempo para poder llegar a imprenta. Y todo tiene que funcionar como una máquina muy bien engrasada, como una maquinaria bien engrasada. Desde el editor hasta la última persona que participe en el cómic tienen que asegurarse de que esa colaboración es estrecha y de que todo va realmente bien y que los números llegan a tiempo a imprenta. Hay un elemento de colaboración, como digo, que no es único del mundo del cómic, pero que sí es único. La peculiaridad que tiene la historieta es que esa colaboración es muy, muy, muy estrecha, más estrecha quizás que en cualquier otro de los ejemplos que he ido dando. Pues recogiendo esa misma idea, yo creo que la colaboración con el dibujante es fundamental para entender la especificidad del medio. A mí me gusta hablar, de hecho, de escritura de cómic porque, en cierta medida, un dibujante simplemente con un matiz en la viñeta, eligiendo que un personaje esté simplemente en blanco, te puede evocar la conciencia, la vida interior de los personajes, con lo cual se convierte también en guionista. En gran medida, yo creo que un guionista, cuando se plantea trabajar en este medio, tiene que tener en cuenta que el dibujo es parte integral de la escritura gráfica. Esa especificidad puede que, evidentemente, se trabaja en equipo, en prácticamente todos los medios, pero yo creo que es menos acusada en otros ámbitos. Por ejemplo, el cine, que quizás sea la similitud que más fácilmente se puede entender con el cómic, tiene otra diferencia que es fundamental, que también compete a escritor y a dibujante, que es el ritmo, y que es la velocidad. Por ejemplo, si pensamos en la estructura que se llama de arquitrama, la estructura clásica, de inicio, punto de giro, punto medio, nos encontramos que en el cómic, a no ser que sea de un volumen enorme, se lee en minutos lo que en cine te ocupa decenas de minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que tender, como hablaba Poe, a la unidad de efecto. Yo creo que en el cómic es fundamental, y para mí es otra característica esencial de la narración gráfica, creo que es fundamental intentar que cada parte significativa del cómic se provoque un efecto único, un efecto perdurable, independientemente de cuál sea la posición de la trama, la posición de la estructura. Esa velocidad, esa necesidad de que el trabajo de guión y de dibujo sean parte del mismo tipo de escritura, yo creo que define en buena medida lo que es lo característico de este medio. I agree with everything that's been said there. I'd like to add one small point, which is every creative project in any medium has its own periodicity, its own lifeline or timeline. And in most media, you finish the work before it goes out into the world. If you're writing a screenplay, if you're writing a novel, it's done and dusted. And then maybe a year later, or a year and a half later, or 2 years later, it appears. Comics are the only medium where basically you write it from the inside in a continuous sort of way. After the first couple of issues, it started to come out. So you're simultaneously writing one issue, doing lettering drafts for the issue that's in process, checking colouring, checking page roughs. It's kind of
it's intensive, as Al says, it's intensive in that way too, that kind of you have to live it in a sort of polydimensional way. Français pour continuer. Aucun problème. Oui, mais si pas en français, après il faut faire la traduction de la langue. Hay un elemento más que tendríamos que incorporar, que es la periodicidad. A todo lo que se ha dicho, me gustaría incluir el elemento del ritmo, de la periodicidad. Y me explico. Cuando tú acabas una novela, cuando acabas un guión de cine, ya está acabado, te puedes olvidar hasta cierto punto de la historia y sabes que tardarás un año y medio en ver el producto de tu trabajo pues en la pantalla o en la librería, a lo mejor. En el caso del cómic, no. En el caso del cómic lo estás haciendo en colecciones regulares desde dentro. Lo estás haciendo viendo los entresijos, desde las tripas casi incluso. Tú empiezas a escribir un guión, cuando llevas escritos 2 o 3 guiones, sale el primer número ya. Entonces tú estás escribiendo un guión mientras el guión que has escrito hace unos meses se está publicando, mientras estás revisando las páginas que van a salir al mes siguiente. Entonces es todo como una especie de mare magnum. No solo es que escribas el guión, sino que tienes que revisar las pruebas de color, revisar las páginas que te envía el dibujante, y es una experiencia muy inmersiva, una experiencia muy intensa. Tienes que vivir realmente el cómic como medio, y es una experiencia polidimensional en ese sentido. I kind of disagree with my colleagues, actually. I tend to think that there is no real one specificity about writing for comics, because if you consider it's primarily a visual art, then so is TV, and so is video games and the movies. And if you think about the freedom, because what I like most about comic books is the great freedom I have as a writer in France to write about anything I want in any kind of shape, structure I want, but that's also true for a novel. The format, also one of the specificities is the format. You have a preset number of pages, but when you work for TV, you have a format as far as minutes goes. So to me, there is not one specific thing about it, but it's a matter of where you put the cursor. Okay. Any specific item can probably be found in another medium, not all of the others, but some of the others. And but like I said, the freedom, the format, the freedom to choose the subjects. When you work for TV as a writer, you have very little freedom, I think. That's my experience. In video games, you have even less freedom. You have almost no freedom, and the script is really not at the forefront of the project. So it's all a matter of dosing every item. I'm sorry, I disapprove with the question, Germán. Pues me temo que yo voy a ser un poco la voz discordante frente a lo que han dicho de momento mis colegas. Y es que creo que no hay un solo elemento que dé peculiaridad o carácter único al mundo del cómic. Efectivamente es un medio visual, eso es cierto, pero también lo son las series de televisión, los videojuegos y las películas. Lo que a mí más me gusta del mundo del cómic, lo que sí creo que hay en mayor medida que en estos otros medios, es la libertad. Porque al menos en el mercado francés, yo en tanto que guionista, tengo la libertad para escribir lo que me dé la gana, para presentarlo en una estructura que me salga de las narices, para hacerlo pues realmente como a mí me parezca. Y eso es algo que no es nada fácil de encontrar. Es algo que realmente me gusta muchísimo. Creo, sinceramente, que el formato, la forma de escribir el guión de un cómic no difiere tanto del formato de un guión de televisión. Así que, como digo, no creo que haya un solo elemento que haga que los cómics sean únicos. Lo que sí es cierto es que el conjunto de distintas peculiaridades es lo que le da un carácter más diferenciado al total. Quiero decir que si analizas cada uno de los elementos del cómic, prácticamente todos los puedes encontrar en distintos medios, pero no los encuentras combinados de igual manera. Y lo que más disfruto además es la libertad,
puedo cambiar de formato, puedo cambiar de tema, puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana en el mundo del cómic. En televisión, en mi experiencia por lo menos, hay muy poca libertad a la hora de escribir guiones. En los videojuegos ya ni os cuento. Y además el guión, en ambos casos, muchas veces no es lo más importante del proyecto, y en el cómic sí suele verse más. Bueno, yo en este caso siento disentir de la disensión, pero yo creo que efectivamente sí hay algunas características que tiene el cómic que lo distinguen de otros medios. Yo retomando lo que decía Julio, yo creo que, por ejemplo, el cine o la televisión, sobre todo el guión es tiempo, mientras que en lo que es el cómic el guión es espacio. Es decir, una serie de televisión que dure 45 minutos, un capítulo, tardas 45 minutos en verlo. En cambio, un cómic, ¿cuánto tardas? Pues cada uno de los que estamos aquí, cuando nos leemos un cómic, te imponemos nuestro ritmo y te lees un capítulo, te lees dos, te lo lees entero, te lo lees de tirón, lo que uno quiera. Yo creo que efectivamente hay unas características propias y es lo que hay que aprovechar del cómic. En una ocasión, en una charla parecida a esta, recuerdo que alguien del público nos preguntó qué pensábamos de la pobreza de medios del cómic. Y yo dije, ¿qué pobreza de medios? O sea, el cómic tiene unos medios que son muy distintos a los de cualquier otro ámbito. Ayer, por ejemplo, veíamos una página de Spider-Woman, que era Spider-Woman, que salía de una gasolinera, se subía al techo, bajaba y se metía en el portamaletas de un coche, y todo eso era una misma imagen. Me gustaría ver cómo eso se hace en televisión o cine. Yo creo que el cómic es capaz de conseguir esto de una manera que cualquier otro medio sería muy difícil, sería muy complicado, y por eso precisamente el cómic creo que debe de alguna manera distinguirse de los otros medios que también están muy bien, que también tienen que estar allí. Creo que debemos encontrar pues, nuestro lugar y no hablar de una pobreza de medios, sino que tenemos unos medios que son los propios. Vamos a intentar profundizar un poco en lo que es la colaboración entre guionista y dibujante, pero para eso yo creo que primero podríais comentarnos un poco cómo es vuestro el tipo de guión que soléis hacer normalmente. Supongo que también cambiará según las circunstancias, pero ¿en qué tipo de guión os sentís más cómodos? ¿El que explica totalmente la narración o el que da solamente unas pocas indicaciones y los diálogos? ¿O es otro tipo de guión que hemos visto a veces, sobre todo de gente como Alan Moore, que parece que cada viñeta es una novela completa? ¿Qué tipo de guión os sentís vosotros más cómodos para así? Voy a empezar yo, que solo tengo 2 cómics y con la misma dibujante, así que rápido de explicar. Con lo cual solo conozco un sistema de trabajo y ese voy a comentaros, que se basa, al menos intento, que sea el dibujante, la dibujante en este caso, quien remate el guión, quien tome la mayor parte de decisiones artísticas, pero intentando insinuar el efecto que yo persigo. Lo que intento es que no esté cerrado lo que ocurre, que no esté cerrado ni la composición de viñeta ni nada, pero sí tenerla yo clara. Con lo cual, lo que pretendo es que la dibujante construya su narrativa, habite la historia, pueda expandir el guión en las direcciones en las que su propia sensibilidad, su propia forma de escribir narración gráfica le lleve, que me parece una de las maneras en que mejor se puede enriquecer una historia. Pero como comentaba al principio, creo que dibujantes y guionistas al mismo tiempo son escritores en la narración gráfica. Hay otras maneras, otros formatos de guión, seguramente los haya adecuados a otro tipo de dibujante, a otro tipo de escritores, pero bueno, este es el sistema que utilizamos nosotros. There's a thing I kind of learnt from Marvel that's related to the Marvel style, which for those who don't know, very quickly, it's sort of describing what's happening on the page, but letting the artist do all of the kind of layout and deciding how the panels are put together and doing most of the work essentially. I tend to do a very full script, so I kind of specify like number of panels per page, what's happening in each panel, what's being said in each panel. I try and avoid sort of describing too
I try to avoid doing too much Alan Moore, too much of the kind of like describing every little thing from every little angle. I do specify like the emotions the characters are feeling, because you can't always tell that from the dialogue. But the thing I do, because the artists will interpret that in their own way and do these kind of incredible things. But the thing we're encouraged to do at Marvel is to, when the art has been done, to write the dialogue again, because the dialogue might not fit exactly the art that's been done. It's there might be like, you know, nuances of expression, storytelling choices, things the artist has done to improve and make the script better and more interesting. And then if you've got the old dialogue that you sort of wrote when it was all in your head, it kind of it's almost like not worthy of this art that you've got. So you've got to go back and do the dialogue again, so it kind of fits better. And I'd sort of I didn't used to do that. That's not the way 2000 AD works. But that I cannot imagine not doing that now, not adding that extra dialogue pass. So that's one thing. Hay algo que he aprendido en esa metodología de trabajo gracias a Marvel, y no me refiero a utilizar el método Marvel en el que simplemente describes lo que ocurre en la página así en líneas generales y dejas que sea el dibujante el que la bocete, el que decide la estructura, el que determine el número de viñetas, básicamente el que haga todo el trabajo duro, para que nos vamos a engañar, sino que a mí lo que me gusta es un guión detallado. A mí me gusta indicar pues el número de viñetas por página, qué es lo que ocurre en cada viñeta, e incluir ya los diálogos desde el principio. Evito, eso sí, añadir demasiadas descripciones, añadir demasiados detalles. No me gusta contar todos los pormenores de todo lo que ocurre en la viñeta, pero sí me gusta contarle al dibujante qué siente cada personaje en cada momento. Describir las emociones, porque muchas veces eso es algo que no resulta obvio simplemente leyendo los diálogos. Lo que ocurre es que en Marvel, y eso es lo que digo que he aprendido con esta editorial, nos animan a los guionistas a reescribir los diálogos una vez las páginas están dibujadas, porque nos dicen, y creo que tienen un punto de razón, que el dibujante añade matices con las expresiones, por ejemplo, de los personajes, con las decisiones que toma en cuanto a perspectiva y cosas por el estilo. Hay elementos de la narrativa visual que aporta el dibujante y que enriquecen la historia. Y eso hace que tengas que replantearte un poco el trabajo como guionista. Si mantienes a capa y espada el diálogo original que se te había ocurrido, lo que tenías en la cabeza cuando escribiste la historia, muchas veces ese diálogo no está a la altura del dibujo que tienes ante ti una vez la página está acabada. No es digno de la página hecha por el dibujante. Así que está muy bien lo de hacer esos ajustes, lo de partir del diálogo y reescribirlo una vez tienes el dibujo a lápiz. Eso es algo que yo, vamos, ni me había planteado en el pasado, algo que no se usa jamás en 2000 AD. Y no lo hacía nunca, lo de reescribir los diálogos cuando trabajaba en 2000 AD. Y en cambio hoy en día no concibo mi trabajo sin esa posibilidad de reescribir los diálogos a toda velocidad una vez la página está dibujada y acabada. I think it varies a lot. I think if you work with a lot of different artists, then you do it in a lot of different ways, and I don't think it comes all at once. You know, coming back to what Al said about comics being a more intensely collaborative medium than any other, I don't think you can expect to get there in a single jump. So what I tend to do when I start with a new artist, I write very full script. I'm more specific, I'm more controlling, I describe each beat much more fully and carefully. And then gradually, over the space of years, you learn each other. You know, the artist learns your style, you learn the artist's style, and you learn where you can be telegraphic, where you can trust the artist to act on a hint and just carry it forward. So I'm very different when I write for Peter Gross than if I write for an artist I've never worked with before. With Peter, the script is kind of just the first stage in a process that involves kicking ideas backwards and forwards
in a very relaxed way. Whereas with Keenan on Barbarella, I started out doing scripts that were much more like Alan Moore, with very, very long, specific descriptions of places and beats. Yo creo que realmente cambia la forma de trabajar y hay distintas posibilidades. Cada dibujante tiene una manera diferente de dibujar la página, de trabajar y va cambiando la forma en que te relacionas con ellos. Quiero incidir de nuevo en lo que comentaba Al en una de sus respuestas anteriores, y es que el elemento de colaboración muy estrecha entre dibujante y guionista es una de las peculiaridades del mundo del cómic. Es un viaje que emprendes, el crear un cómic, y no viajas solo, tienes un compañero de viaje, y yo siempre que empiezo ese recorrido con un dibujante hago un modelo de guión mucho más tradicional. Es un guión mucho más cerrado, mucho más controlado, mucho más estructurado, con muchas más descripciones, porque necesito aprender a conocer a mi compañero de viaje y necesito saber qué es lo que le interesa o qué es lo que le deja de interesar. Con el paso de los años ya nos vamos conociendo, guionista y dibujante, muy bien el uno al otro, y llegas a saber cuándo puede ser telegráfico, cuándo puedes confiar en que el dibujante va a tener un golpe de inspiración a partir de algo que tú simplemente sugieres en el guión, cuando le puedes dar una pista para que sea él quien la explore. Por eso me gusta mucho trabajar con Peter Grosz, es mi compañero habitual de fechorías y tenemos una relación tan estrecha que un guión para Peter consiste básicamente en un intercambio de ideas. Muchas veces empezamos con un toma y daca muy relajado en el que vamos haciendo sugerencias porque yo sé que Peter me conoce y lo va a poder hacer casi sin que le dé detalles. En el caso de Keenan, por ejemplo, en Barbarella, como acabamos de empezar a colaborar, hago un guión mucho más parecido al estilo de Alan Moore, lleno de descripciones, lleno de todo tipo de detalles, y tengo que marcar más el ritmo porque todavía no nos conocemos lo suficiente. For me, the most important part in the comic book writing is controlling the pace. The pace is everything for the reader. So I tend to do exactly what you said. I write a precise description of each panel, each strip, but then it's an indication the artist has freedom to change it as long as he respects the content of the page. The other important thing is that you have to know the strengths and weaknesses of the artist you work with and play into his strength, unless you really don't like the guy, but usually you do it to be a success. So if you, it also applies when you look for an artist for a precise project. If you have a project with a woman who's the main character, you want a guy who draws women right, which is not that often the case. And the other way around, if you have a guy who doesn't like to drive car, you won't go into a car chasing kind of script. But also from a more global, that's really the technique of writing, but for a more global point of view, you have different situations where you can come up with a story for an artist, or you can work on the story, on the basic idea with the artist, or you can go to an artist with a already written script. I mean, there are all kinds of situations that impact the way you work with the guy and the way you write the script. Para mí lo más importante es el poder tener el control del ritmo. El ritmo lo es todo para el lector en su experiencia con el cómic. Por eso describo lo que ocurre en las viñetas, por eso me gusta dar todo tipo de indicaciones y de detalles, me gusta incluir un montón de información y ser consciente también de que toda esa información que incluyo tiene carácter general, son indicaciones para el dibujante. El dibujante tiene que tener la libertad de poder cambiar algo de lo que yo incluyo, de lo que yo he escrito, siempre y cuando respete el contenido total, el contenido general de la página. Tienes que saber asimismo cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la persona con la que trabajas. Y tienes que jugar a favor de obra. Tienes que potenciar los puntos fuertes de la persona con la que colaboras. Te puede caer fatal, pero el éxito de un cómic depende del trabajo de los dos.
Así que tienes que remar a favor de obra y darle aquello con lo que mejor se encuentre. ¿Qué quiero decir por esto? Pues que si buscas a un dibujante para un proyecto con una protagonista femenina, tienes que asegurarte de que sea alguien que sepa dibujar a mujeres reales y creíbles, y creedme que no es tan fácil como pueda parecer, y saber cómo presentar la historia correctamente. Al mismo tiempo, si tienes a un dibujante al que no le gusta dibujar coches, pues no vayas y lo metas a dibujar una escena de una persecución con coches, porque no va a salir nada bueno de ahí. Y eso es un poco en cuanto a cuestiones técnicas. Desde una perspectiva más global, ocurren situaciones pues, como las que se han descrito aquí. Yo a veces me he encontrado con proyectos en los que yo he escrito el guión pensando ya en un dibujante en concreto, y entonces he tratado de adaptarme desde el principio a ese dibujante, y a veces te encuentras con que tienes una idea, escribes una historia y lo que tienes que hacer es buscar el dibujante en función de esa historia. Así que hay multitud de posibilidades distintas. Sí, a ver, muy brevemente, lógicamente lo ideal sería tener una relación estrecha con el dibujante, pero eso no siempre es así. Goscinny y Uderzo, por ejemplo, ellos siempre se iban de viaje juntos para poder documentarse para Asterix, pero luego tenemos a O'Neill y Adams, que hicieron Green Lantern, Green Arrow, y no se conocieron personalmente hasta varios años después. Yo en mi experiencia, cuando hice Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, yo no conocía a Jordi para nada, y lo até muy corto, y entonces le hacía una descripción, página 1, viñeta 1, y yo te hago la división por viñetas, e incluso le hacía un boceto de lo que tenía que aparecer en cada una. Yo no lo conocía entonces, ahora lo conozco, y cuando hicimos el segundo libro pues le di muchísima más libertad, porque yo ya sé lo que Jordi es capaz de darme, y confío plenamente en él. Cuando hice AK-47, claro, aquí tenía que trabajar con 10 dibujantes distintos. Lógicamente pues 10 dibujantes, cada uno es hijo de su padre y de su madre, y cada uno tiene un estilo distinto. Entonces, por ejemplo, me encontré con Raquel, que lo que hizo fue reproducir exactamente lo que yo le había puesto, viñeta por viñeta, no se salió ni un solo milímetro. Tuve gente como Ernest Sala, que lo que hizo fue decirme, mira, yo voy a cambiar esto porque yo quiero tener libertad creativa y no quiero encorsetarme, y me parece muy bien. Y luego tenía gente como por ejemplo, Marcos, que recuerdo que el guión decía edificio militar, y él me enviaba un mail al momento, ¿qué tipo de edificio? Y yo le decía, bueno, una caserna. ¿Cuántas plantas tiene la caserna? ¿De qué color? ¿Cómo es el tejado? ¿Sabes? Hay gente así, hay gente que lo que hace es preguntarte detalles y más detalles, porque lo quiere tener todo hasta lo mínimo, ¿no? Y hay otros, no, mira, tú dime escenario de una ciudad y yo ya te haré los edificios. Y de las dos formas te pueden salir cosas muy buenas o cosas muy malas. Lo que hay que saber es, como decían antes, saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, e intentar potenciar pues, los primeros. Si no tenéis ningún comentario del público, pues vamos a seguir. Evidentemente, lo que parece claro es que entre guionista y dibujante lo que establece es una comunicación. Pero ¿qué pasa cuando esa comunicación no funciona tan bien? Es decir, ¿os ha pasado en alguna ocasión que vuestro dibujante en una determinada escena, en un determinado planteamiento, que tenéis que ser incapaz de entenderlo? Que sale por otras cosas absolutamente diferentes y no sois capaces de llegar a esa comunicación? En el caso de que se os hubiera pasado, ¿cómo llegaste a una solución? En este caso, a ver, como decía antes, yo por ejemplo tengo la manía de hacer los bocetos precisamente para evitarme este tipo de situaciones, porque para mí, más que hacer una descripción, pues mira, quiero que aparezca un plano desde el punto de vista superior y que se vean tantas personas y que las personas vayan vestidas así, pues me es mucho más fácil hacer un boceto que mira, este es el punto de vista, aquí aparece la gente va vestida así, punto. Y la viñeta se tiene que ver de esta manera. Yo creo que eso aclara bastantes cosas y lo repito, yo lo hago para mí porque para mí es mucho más claro, no tanto para el dibujante, que el dibujante puede decir, pues mira, yo quiero hacer algo un poco más libre. En el caso, por ejemplo, de Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, recuerdo que tuvimos un caso de una viñeta que Jordi era incapaz de conseguir hacer lo que yo quería, que era una persona que está subiendo vestido con un abrigo y que está subiendo como una especie de estrado en lo que es el último acto, y él venga a hacer versiones y él no era capaz, y yo le hacía bocetos y no era capaz.
Y al final dije, pues mira, vamos a hacer una cosa, no tengo ningún estrado, pero tengo una silla, entonces cogí una silla, cogí un abrigo, me puse el abrigo, le di la cámara de fotos a mi madre, le dije, mira, hazme una foto en esta postura. Me hice la foto, se la envié y entonces lo grabó. O sea que a veces lo que hay que hacer es buscar documentación de primera mano y para reproducir una postura, pues qué mejor que tú mismo que la tienes en la cabeza para ser el modelo, ¿no? Pues, en este caso, por ejemplo, a mí me sirvió. So everything that we're saying here depends on one other person doing their job right, which is the editor. If the editor is not keeping the writer and the artist in communication with each other, everything falls apart. And there are editors who interpret their job as simply taking the script, the first draft of the script, and handing it to the artist and then clocking off early. And in that case, you get disasters. You get finished art coming in that just doesn't do what you need it to do. Or you get lettering that covers essential details in the art so the story doesn't get communicated. So we're very much dependent, I think, on lines of communication, especially today, more than ever, because you're working with artists who are in other continents who you're never ever going to meet in the flesh. Yo creo que ahí es donde tiene que intervenir la figura del editor. El editor tiene que hacer bien su trabajo y garantizar que la comunicación entre dibujante y guionista sea fluida y que funcione correctamente. Si no lo hace, si no garantiza esa comunicación, va a haber un follón seguro. Si es un tipo de editor que simplemente se limita a coger el primer borrador de guión que le envía el guionista, remitírselo directamente al dibujante y aprovechar para irse temprano a casa, para salir pronto de trabajar, va a haber un desastre. Eso seguro, porque el editor no está haciendo lo que tiene que hacer y el producto final no va a lograr el efecto que tendría que lograr. Es un elemento clave y tienes que garantizar que haya comunicación, si eres el editor, desde el guionista hasta el rotulista, entre todos. Es lo que ocurre y es lo que necesitas, el garantizar que haya buena comunicación, y hoy en día incluso eso es más importante porque estás trabajando en ocasiones con dibujantes que están con un océano de por medio, en otro continente, a los que no vas a conocer en persona jamás. Si no hay alguien que garantice esa comunicación, el proyecto no va a salir adelante. I have a friend in France, a very, very good artist. I've never worked with him, but he's told me he's working on a series right now, and he tells me that it's been almost 2 years that he hasn't spoken directly to the writer. They don't speak anymore. They're not on speaking terms, so everything, whenever he has a note on the script, he tells the editor, and the editor tells the artist and the writer, and it goes like this, and it seems very painful. I've been doing comic books for 28 years, and I've never been in that situation. Of course, nothing is always easy, but you have to respect the other guy's freedom on one hand, and when he crosses the line, then you have to sort it out with him. In those 28 years, I've only had problems on one page. On the very first book from the series, The Killer, Le Tueur, Asesino, because at some point the character goes in Martinique, an island in the Caribbean, and he kills a guy underwater in scuba diving, and that was it. The script was that the body was found on the beach a couple of days later. But the artist thought it would be cooler to show the dead body in the water eaten by a shark. So I put my veto on it, because for a narrative reason, which is that the killer, it would mean that the killer resorted to chance, to luck. It's an uncontrolled way of handling an assassination, so I was against it, but mostly and that was the unofficial reason, is because I grew up in Martinique and nobody was ever eaten by a shark there, and I didn't want my friends to make fun of me. And if I had such a conflict with an artist, I think that would be the last book I would do with the guy. Unless, of course, it's a major commercial success, then I would probably find the strength to work with him again.
tengo un buen amigo en Francia que es dibujante de cómic, que se encarga de una serie de muchísimo éxito con el que no he colaborado nunca y que ahora mismo está haciendo una serie, y en la serie que está haciendo hace como unos 2 años que ni se habla con el guionista, pero no hablarse, de no dirigirse la palabra el uno al otro. Cada vez que hay algún problema se mandan una notita a través del editor. Le mandan una nota al editor para que el editor se la haga llegar a la otra persona. A mí eso me parece una forma dolorosísima de trabajar, no lo concibo realmente, y tengo la suerte de que en los 28 años que hace que empecé a escribir guión de cómic no me he encontrado jamás en esa situación. Nada es siempre fácil, desde luego, pero tienes una responsabilidad y también tienes la libertad como autor de en un momento determinado plantarte, si crees que alguien se pasa de la raya, y cantarle las 40 y decir no, esto no es así y punto. Deberías tener esa posibilidad. En los 28 años que como digo, llevo escribiendo guión de cómic, solo he tenido un problema una vez, y fue en la primera página del guión de un número de Asesino. Resulta que hay un personaje al que asesinan en la isla de Martinica y lo asesinan mientras está haciendo submarinismo. Muere bajo el agua, eso es importante que se sepa en la historia, pero la página empieza con el cadáver en la playa. Está ahí simplemente y ya está. Y al dibujante le pareció que lo de la playa estaba muy visto y que sería mucho más chulo que encontraran el cadáver flotando en mitad del agua y medio devorado por los tiburones. Y yo ahí me opuse, vamos, radicalmente. Ejercí mi derecho al veto y le dije que de eso nada. La razón oficial fue que le conté, le dije tanto al dibujante como al editor, que narrativamente eso implicaría que el asesino dejó algo al azar. Si el cadáver aparece flotando por ahí por las buenas, parece como un poco chapucero y como si lo hubieran dejado al azar. Y no era eso el tipo de asesino del que estábamos hablando, no era ese el mensaje que yo quería transmitir. Esa es la oficial. La razón real por la que me puse es que crecí en Martinica. Y como si me hubiera ocurrido a mí poner en un guión que aparece un fulano flotando medio devorado por los tiburones, todos mis amigos de Martinica se cachondearían de mí hasta el final de los tiempos, porque eso no ocurre, vamos, ni de coña, así que de eso nada. Creo, sinceramente, que si me encontrara en una situación de un conflicto como el que habéis escrito, me negaría a seguir trabajando con ese dibujante. A menos, claro, que tuviéramos entre manos un exitazo comercial que se estuviera vendiendo de maravilla, y entonces seguro que encontraría la forma de reunir fuerzas para seguir colaborando con esa persona. There's a couple of things that can really help in terms of minimizing these miscommunications between the writer and the artist. One of them is a thing that is sort of generally done these days, and it's sort of kind of come into regular use, is the artist before they do any of the pages, especially any of the inking, they'll sort of send their pencils or occasionally just like storyboard layouts, like very simple kind of very simple versions of like how they're planning to lay out the page. For everybody to look at. So basically to kind of minimize surprises. And then, you know, everybody can sort of look at how they're going to handle things and sort of, if there's anything that's completely, you know, not going to work, which is usually just a matter of like panel placement for like laying out the panels so the reader's eye will flow easily from one to another. It's usually something like that. That kind of advance warning means that we can all sort of, you know, get the jump on any potential problems before they happen. The other thing is that it's very rare for me that an artist will do something that cannot be made to work. I mean, the advantage of doing that second dialogue pass, essentially to kind of rewrite the issue around the art that now exists, is that, again, you're really surprised. You can sort of see things, and like sometimes they come completely out of left field, but like if you just embrace them
if you're not like tied or chained to your kind of your internal vision of how the comic should be, you can kind of embrace how the artist's ideas, and like they'll make things better. I mean, and then sometimes it's a disaster, but you know, then you just have to ask for a change. So you know. Creo que hay un par de cosas que pueden ayudar en aquellas situaciones en las que hay algún problema de comunicación. Una, que se suele hacer con mucha frecuencia, cada vez más hoy en día, es que el dibujante, antes de entregar la página acabada, sobre todo antes de entregar la página acabada a tinta, envía las muestras a lápiz. Puede ser la página entera a lápiz, puede ser simplemente la página bocetada. Y se trata de que haga llegar al editor y al guionista una versión simplificada de la planificación de páginas, sobre todo de los elementos visuales que va a utilizar o de la forma en que va a narrar, más que nada porque así minimizas la posibilidad de que haya alguna sorpresa. Así puedes ver si hay algo que no funcione. Es muy importante que se haga esto porque esa es la fase en la que decides la estructura de la página, en la que se decide cómo va a fluir, cómo va a transitar el ojo del lector de una viñeta a la siguiente, y así puedes solucionar los problemas potenciales antes de que lleguen a producirse. Es muy raro que el dibujante haga algo que no funcione, pero siempre está bien el contemplar esa posibilidad para poder corregirlo. Y el segundo elemento que ayuda bastante es lo que os decía de esa reescritura de los diálogos. Funciona muy bien el reescribir prácticamente el guión basándolo en las páginas acabadas que tienes ya en las manos, basándolo en el dibujo acabado, porque así tienes la capacidad de sorprenderte también a ti mismo, porque a veces hay dibujantes que te ofrecen algo distinto en la página que te permite reescribir el diálogo y te permite hacer que la historia cambie. Eso sí, tienes que ser alguien que está abierto al cambio, no alguien que está empeñado en que tiene que ser su versión sí o sí, sino que tienes que dejar la posibilidad de que te sorprendan y estar dispuesto a reescribir parte de la historia basándote en las páginas que te han llegado. Esa suele ser una muy buena forma de trabajar. A veces se producen desastres, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. La verdad que en mi caso creo que es muy específico de lo que podemos llamar novela gráfica y que no tiene ni los problemas ni las virtudes de depender de plazos estrictos o de regularidad o de continuidad, y cuentas con la ventaja de que tienes los plazos que te impongas a ti mismo. Eso nos permite un modo de trabajar que respecto a lo que se comenta aquí es peculiar, que es que podemos estar todo el tiempo que haga falta en contacto estrecho, hablando y discutiendo hasta que la idea emocional, lo que pretende transmitir cada guionista y dibujante coincide con precisión. Eso puede generar un problema, puede generar un poco de adicción a la certeza, de adicción a saber cómo va a quedar cada viñeta, adicción a saber que estás exactamente en sintonía con el personaje y con el gesto. En algún momento alguien tiene que decir, valió de hablar, valió de darle vueltas, aquí suele ser el dibujante, y avanzar. Y estoy muy de acuerdo con la idea de reescritura de diálogos. Creo que es parte de lo que en nuestro caso, en el caso de la novela gráfica, te permite controlar con más intensidad las emociones. El momento en el que tú has escrito un texto largo, una gran cartela, y te das cuenta que el dibujante ya lo ha contado todo y que tus palabras no hacen falta, pues es especialmente gratificante. Bien, pues aquí, bueno, me es igual. Aquí en estas jornadas, hace unos 10, 12 años, pues más o menos, pues empezaba a hablar de aquello de que el cómic en papel le quedaban 4 días y que iba a ser todo digital, con lo cual toda la industria, todos los guionistas y los dibujantes tenían que adaptarse a ese cambio. Luego ha pasado el tiempo y se ha visto que esto no ha sido así, por lo menos en los niveles que la gente profesionales ellos estaban hablando en aquella época.
Ahora pues oigo también hablar a profesionales acerca de que si el cómic se va a mezclar intrínsecamente con videojuegos o por lo menos con algún tipo de plataforma audiovisual, independientemente de que esto sea así o no. Supongo que el cómic va a evolucionar de algún modo. Yo no sé cómo lo veis vosotros y hasta qué punto eso os puede afectar a vuestra manera de trabajar, a vuestra manera de hacer guiones. Siempre hay como cierto miedo, lo que Humberto Eco distinguía, ¿no?, entre apocalípticos e integrados. Siempre hay la tentación de tener miedo que cualquier cambio pueda ser a peor. Generalmente en mercados donde hay inseguridad o inestabilidad se suele tener más miedo todavía a los cambios. A mí me parece, sin embargo, que las perspectivas son maravillosas. Si pensamos, por ejemplo, en el mundo del videojuego, en las nuevas aventuras gráficas independientes, todos los desarrollos de juegos bien conversacionales, bien dedicados a la exploración de mundos, sin que necesariamente medie acción, también juegos de acción con guiones magníficos. Creo que encontramos mundos que tienen mucha similitud con la narración gráfica. Creo que encontramos también en YouTube, en el mundo del podcast. Creo que todo el mundo transmedia que se está generando, que tiene la narración gráfica siempre muy cerca, creo que ofrece oportunidades inmejorables. Y más allá de que las profecías, de que el papel pueda morir o no, que yo creo que van a ser sistemáticas y creo que sistemáticamente van a ser desacertadas, esa es la impresión que tengo. Creo que la convivencia entre formatos va a ser la norma y que las perspectivas que tiene hoy en día el creador son magníficas, son maravillosas. I agree with all of that. That's yeah. I think we need to kind of not be so scared of the possibilities, because these things won't replace comics. They'll come alongside comics. And you were mentioning the kind of digital revolution that people were sort of looking at 10 years ago. I was sort of semi-dabbling in that because Marvel at one point were doing these digital comics which you'd read on a screen, on a tablet or a phone, and you'd sort of flip the panels, and there were kind of transitions between panels that you could have, like the background staying the same but the figures in the foreground moving, or panels sort of appearing on the screen in sort of different places, lines of dialogue kind of being revealed so they weren't all on the panel at once. And I remember we were sort of working on these, which were kind of this side project. It wasn't going to replace anything, but it was this side project. But there was this incredible level of excitement because every time we did one of these digital comics, we were doing things that nobody had done before, because the technology was new, and that way of creating and reading comics was new. So it felt like being back in the golden age, where like nobody had done a splash page before, and like somebody had to be the first person to do like a circular panel or a thought balloon or all of these different things. We were kind of coming up with these transitions and tricks that like nobody had done before, and that was incredibly exciting. So I actually regret that there wasn't more made of the kind of digital comics boom, because we would have still had all the print comics and the graphic novels. But there's this whole other exciting arena out there, and so far it's been bubbling away, it's been simmering, but it hasn't really exploded. And I'd like to see more of that. But. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Julio César, y creo que es importante que perdamos el miedo a las posibilidades que se nos plantean con los distintos avances tecnológicos y los distintos medios. Creo que debemos ser conscientes de que el cómic en digital no llega para sustituir al cómic en papel, sino para existir en paralelo. Y me alegro de que hayas mencionado la revolución digital, porque hace unos 10 años más o menos yo formé precisamente parte de un proyecto que tenía que ver bastante con esto. Hace unos 10 años Marvel lanzó una línea que era Marvel Digital.
en la que básicamente estaban tratando de crear cómics adaptados directamente al tipo de lectura que podías tener en una pantalla, en la pantalla del móvil, en la pantalla de una tablet. Estaban pensados para leerse en ese tipo de formato, en una pantalla, y se nos iban ocurriendo soluciones narrativas distintas. Íbamos a seguir manteniendo la estructura de viñetas en página, pero podías encontrarte, por ejemplo, con que el fondo en 2 viñetas era el mismo y lo que cambiaba era la figura que aparecía, y eso simplemente lo hacías pasando con el dedo, o que había transiciones entre viñetas que eran lo más innovadoras que se nos pudieran ocurrir, o que en lugar de ver de golpe todos los diálogos en la pantalla, iban saliendo las líneas de diálogo una a una y te ibas descubriendo el texto gradualmente y no todo de golpe. Realmente me resultaba muy interesante toda esa aventura. Eran proyectos que se desarrollaban en paralelo, que no iban a sustituir al cómic, como digo, pero yo sentía una emoción enorme cada vez que en ese formato digital hacíamos algo que no había hecho nunca nadie antes, algo que podía sorprender a los lectores porque nunca jamás lo habían visto hasta el momento. Me sentía como supongo que debían sentirse los creadores de la Edad de Oro de los cómics norteamericanos cuando hicieron por primera vez la splash page, la página a una sola viñeta, o cuando apareció el primer bocadillo de diálogo, o cuando se fueron incorporando soluciones narrativas que hoy en día están en el cómic de papel, pero que hasta aquel entonces no habían surgido. Sentía que estábamos explorando algo que no se había explorado hasta entonces. Y creo que es una pena que no hayamos podido seguir avanzando en ese sentido, porque esas soluciones incluso podrían haber tenido influencia en el cómic en papel y en la novela gráfica. Realmente me parece que era un entorno muy emocionante y que todavía sigue un poco ahí latente, que son como burbujas que están ahí a puntito de hervir hasta cierto punto, a puntito de eclosionar, pero que no han acabado de eclosionar del todo, y me hubiera gustado y me gustaría poder verlo. To me, it's a little bit like music, vinyl records. Everybody gave away their records and to buy CDs and now to buy MP3s. And now they're back to making vinyls and buying vinyls because on one hand the sound is better and on the other end it's a beautiful object. I think comic books are works of art with artists that make beautiful images. And there are beautiful objects, so there's a pleasure in owning them, in looking at them, in handling them, in reading them again several times. So I think that's why it's going to coexist. I don't think the books will always have people happy to own them and look at them as works of art. Some of the books I've looked at, the new Spanish books I've seen here yesterday, they look amazing. Even though I don't read Spanish really well, I'm pretty sure I'm going to buy a couple of them just because they're beautiful books. Yo suelo hacer una comparación con el mundo de la música. Cuando todo el mundo se deshizo de los vinilos, todo el mundo vendía sus vinilos porque llegaba el CD, que en teoría lo iba a sustituir, y luego todo el mundo se deshacía de los CDs porque llegaba el MP3, que ya era la siguiente revolución. Y resulta que hoy en día el vinilo está cobrando una nueva vida porque es que a la hora de la verdad se escuchan mejor en vinilo que en otros formatos, y además es un objeto que es bonito, tiene la belleza intrínseca del objeto físico. Creo que los cómics son obras de arte con dibujos en muchos casos preciosos y que son objetos bonitos por sí mismos, por el formato físico que tienen. Es un placer para mí poseer un cómic, tener un cómic físicamente en las manos, poder releerlo. Es algo que me parece que seguirá coexistiendo con cualquier otro formato que se pueda desarrollar, que no va a desaparecer. Hay una belleza intrínseca en el libro como objeto, y eso me parece que es fantástico. Ayer mismo, por ejemplo, fui a una librería de cómics aquí en Avilés y me puse a curiosear, y aunque no leo demasiado bien en castellano, sé que hay un par de cómics que me voy a comprar de los que había allí porque la edición era tan chula que me apetece tener un objeto tan bonito en las manos. I think we have to distinguish between two things here, because digital methods for purchasing and consuming comics have become a big thing.
What hasn't happened is comics that use the digital medium, use the new potential of the digital medium in ways that conventional, traditional comics have failed to do. And I can remember when DC did the motion comic version of Watchmen. It was terrible. You know, it was a bad comic and it was a bad cartoon. It turned one of the masterpieces of the medium into something that looked like it had been done on a shoestring budget. I did some work for the Madefire platform, which are comics that you read with sound effects added and with a little bit of parallax, a little bit of movement within the panels. And again, it's like, is this a comic or is it a movie? Is it trying to be a movie? And those things have had a fairly marginal impact, I think, because, as Matt says, they're no substitute for picking up a gorgeous, lovely physical object and reading the story and engaging with the story in that form. It's possible to imagine a future where a digital form of storytelling is invented that is different and better, but I've seen no evidence of it so far. Creo que al hablar de lo digital tenemos que diferenciar entre dos aspectos. Por una parte, la digitalización del cómic que existe en papel, es decir, el cómic de toda la vida, pero digitalizado y subido a Internet. Y por otra parte, el uso en lenguaje narrativo de las posibilidades que ofrece la tecnología en el caso del cómic, que es algo muy distinto. Yo no sé si habéis visto, por ejemplo, un esfuerzo que se hizo, una intentona que hubo de convertir Watchmen en una especie de cómic animado. Realmente es algo patético el resultado, es muy malo. Pillan una de las obras maestras del cómic y la transforman en algo que no funciona, en algo que no tiene ningún sentido y que tiene muchísimos problemas. Y eso es porque el cómic no sabe aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno digital en ese sentido. Yo trabajé también en una plataforma en la que se trataban de incorporar efectos de sonido mientras leías el cómic, una plataforma digital y que incluía un poquito de movimiento, pero el problema es que se quedaba aquello en tierra de nadie, porque no acababa de ser un cómic, parecía que trataba de ser una película. En fin, creo que la tecnología digital no ha tenido un impacto grande en el mundo del cómic, que el impacto que ha tenido es un impacto realmente marginal, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Max. No hay nada que pueda sustituir a la satisfacción que te produce un objeto físico en ocasiones. Creo que es precioso el poder tener un objeto que te gusta en las manos. Y creo también que en el futuro surgirá una nueva forma de narrativa digital que será fantástica, que quizás sea incluso mejor que el cómic en algunos aspectos, pero me parece que todavía no existe. Sí, hablaba Germán antes de que hace 10 años se hablaba del fin del papel y aquí estamos. Yo creo que la clave son dos cuestiones. La primera es que el cómic digital, el precio es algo que no se ha traducido realmente. Es decir, debería ser mucho más barato que el cómic tradicional, teniendo en cuenta que te ahorras lo que es la imprenta. Y en este sentido, pues por ejemplo, es algo que no afectaría a los creadores. Seguiría habiendo un guionista, seguiría habiendo un dibujante y digamos el que se quedaría sin beneficio sería el distribuidor y el impresor, ¿no? Pero esto en cambio no se ha traducido. Cuando compras un cómic digital, la diferencia no es tan grande respecto al cómic tradicional como lo que es la impresión. Y luego también estoy muy de acuerdo con el tema del factor nostalgia, no tanto del cómic sino de la literatura en general. Yo creo que el que lee realmente es porque le gusta leer, y al que le gusta leer lo que quiere es tocar un libro y tenerlo en las manos y ir pasando páginas. No es como la música que te pones los cascos y ya está. En ese sentido es algo que exige un esfuerzo. Y si no, veamos el claro ejemplo de cada vez que un webcómic, es decir, un cómic que solamente se publica en la red, tiene éxito, inmediatamente se traduce en una edición en papel. Eso quiere decir que realmente la gente que quiere cómic, finalmente lo que va a querer es una edición física. Bueno, como estamos ya casi terminando y está la siguiente charla ahí esperando, aunque tenemos todavía unos minutitos, hemos estado hablando de comunicación, del futuro del cómic, de todas cosas de altura. Yo quisiera bajar aquí un poquito más a que nos contarais algo más ligero, así que simplemente quería, si tenéis algún tipo de anécdota que pueda ser divertida o tragicómica o incluso patética, que tenga que ver con vuestro oficio, con vuestra relación con dibujantes o editores, no sé, algo así, para bajar un poquitito el tono.
Bueno, voy a dar una anécdota muy breve para no comerme el tiempo de los demás, pero precisamente que me ha pasado estos días aquí en las jornadas. Mi último libro es una biografía de Mikhail Kalashnikov, que me ha llevado unos cuantos años, y resulta que mientras yo estaba haciendo el libro, pues el señor Kalashnikov se murió. Murió en 2013, ¿no? Y entonces lo estaba comentando el otro día en una comida, y no diré quién, pero me sugirió, bueno, ¿y por qué no tu próximo libro haces una biografía de Donald Trump? A mí cuando estábamos presentando nuestro libro sobre Mary Shelley, me pasó algo que me ayudó a comprender lo que significa la responsabilidad del artista y también hasta qué punto te expones a gente que puede saber bastante más que tú. Bueno, si igual conocéis un poquito a Lord Byron, a Percy, la historia de Mary Shelley, y en nuestro cómic pues representamos a Percy Shelley, el marido de Mary, no sé si decir mal, pero bueno, le pusimos como un poquito tiránico en su relación con Mary, un poquito desocupado, despreocupado, bueno, que habría interpretaciones, que es algo a lo que tampoco le das mayor valor. Hasta que una de las presentaciones me encontré con un par de personas que muy serias me vinieron a recriminar mi trato del personaje, a defender la bondad de Percy y a pedirme explicaciones. A pedirme literalmente explicaciones que tuve que dar, no les satisfacieron mucho, pero bueno, la verdad que fue también muy agradable encontrar a gente que lee tu cómic y se molesta en discutirte luego. Una anécdota que en el momento te quedas un poco asustado, pero luego te presta mucho. So when I was writing, I wrote a series of novels about an exorcist named Felix Casper, and a lot of the settings were real places in London, but occasionally I would just invent a place. One of the places I invented was a psychiatric hospital in Muswell Hill, and I had people come up to me and say, yeah, I drive past that place on the way home from work, but it doesn't exist. A mí una de las anécdotas que me ocurrió, no como guionista, sino como novelista, es que yo escribía unas novelas de un detective de lo sobrenatural que se llama Félix Castor, y buena parte de la acción transcurría en localizaciones reales, pero había otras que me inventaba, y entre esas que me inventé estaba un hospital psiquiátrico, y he tenido lectores que llegan y dicen, sí, yo paso delante de ese psiquiátrico cada día al volver a casa del trabajo. On the very last book on the very last script I wrote, which I finished last month, there was a funny occurrence and a new one for me. At some point, I finished writing the whole script, and I met with the artist who was on a trip for most of the time, and we discussed it, and we decided that we would change the entire end of the story. So I went back and rewrote 30 pages out of a 90-page script. And but it was agreed, so I rewrote the whole thing, and I sent it to him. He said, I like it very much, it's exactly what we agreed on, but there's one big problem, which is that I need to redraw 3 pages, and that cannot be. I don't have the time to redraw 3 pages. I said, I just rewrote 30 pages, so you have to think about it. And he said, oh yeah, I didn't think about that, you're right, I'll redraw the pages. Especially, he's a very, very fast artist. He drew 3 pages in 2 days. Lo último que me ha acabado de ocurrir a mí es que en el último guión que he acabado, que lo acabé hace pues poco más o menos un mes, me ocurrió algo que, en fin, se podría considerar divertido, y es que acabé el guión, una primera versión, y luego me reuní con el dibujante y nos pusimos los dos de acuerdo, leímos el guión y vimos que aquello no acababa de convencernos a los dos, y estuvimos de acuerdo en que había que cambiar el final de la historia. Así que dije, venga, pues voy a cambiar el final de la historia, y eso implicó que tuve que reescribir unas 30 páginas de un guión que ocupaba 90, ¿vale? Entonces reescribo esas páginas, se las envío al dibujante, me dice, genial, esto es justo de lo que habíamos hablado, efectivamente has cambiado el final tal y como nos habíamos puesto de acuerdo que teníamos que hacer. El problema
es que claro, con este guión nuevo tuyo yo tengo que redibujar 3 páginas y como que no me veo. Y yo me quedé y dije, tío, me has hecho reescribir a mí 30 y tú no puedes redibujar 3. Esto te tienes que pensar antes de decirme que cambiemos la historia. Y entonces sí, afortunadamente el dibujante me dijo, no, tienes razón, efectivamente, tú has reescrito 30, yo redibujaré las 3. Por suerte es un tipo que es bastante rápido y dibujó 3 páginas en 2 días. It's a story to illustrate the main topic and to show that the artist doesn't really sometimes consider the guionista very highly. Es una anécdota que tiene que ver con el tema general de esta mesa y aparte también una anécdota que sirve para ilustrar el que en ocasiones el dibujante pues no es que tenga muy alta estima ni le tenga mucho aprecio al guionista. Well, this is just a thing between me and an editor that just happened a couple of days ago. It's slightly grisly. And so we needed a way to kind of finish an issue with like a big cliffhanger moment, and the one we had, it wasn't quite there yet. So I pitched having one of the characters' hands bitten off by a monster, so he'd lose the hand. And the editor was like, I don't know, he's kind of an important character, this is a big step, we should go one step at a time. So I wrote back, you mean a foot? Bueno, esta es una historia un poco gore, que me ocurrió hace un par de días en un diálogo con un editor. Teníamos que acabar el guión para un número y ese número tenía que acabar en un continuará de los que realmente enganchan a los lectores. Tenía que ser algo así impactante y el final que habíamos escrito para ese número todavía no alcanzaba el tono que nosotros queríamos. Así que en un momento dado le dije, oye, ¿y si hacemos que un monstruo le arranque una mano de un mordisco a uno de los personajes? Y el editor me dijo, hombre, tío, no te pases porque es que es uno de los protagonistas, lo de arrancarle una mano es mejor que vayamos paso a paso. A lo que mi respuesta fue, ¿entonces un pie? Mike, Alexis, Al, Julio, Sergio, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y hablarnos de vuestro maravilloso trabajo que tanto disfrutamos. Muchas gracias. Vamos a ver. Ahora un momento, hablando de